Buenos días, mi nombre es Mariana Olivero, estudiante de la carrera de Tecnología de Petróleo UTA. La siguiente presentación narrada lleva por título Concepto de presiones y las curvas de declinación. Presiones del yacimiento. La presión es la intensidad de la fuerza ejercida sobre cada unidad del área de la superficie considerada. A medida que aumenta la fuerza que actúa sobre una superficie dada, la presión también aumenta. Del mismo modo, si la superficie es menor para una fuerza dada, la presión resultante será mayor. Las presiones son importantes en la industria petrolera porque determinan las principales propiedades y parámetros de yacimiento. En los pozos hay diferentes tipos de presión a considerar. La presión inicial se entiende por presión original o inicial de yacimiento, aquella presión a la cual están confinados los hidrocarburos dentro de esta formación. Es decir, el primer valor que se tiene como producto del disturbio de presión ocasionado durante el descubrimiento de dicha formación al establecer comunicación entre el yacimiento y el pozo. La presión original del yacimiento puede ser identificada durante o después del proceso de perforación, así como cuando ya se ha determinado el pozo. Presión de formación. Es la presión dentro de una formación provocada por los fluidos dentro de los espacios porosos. Los fluidos de los poros de la roca del yacimiento se encuentran bajo un cierto grado de presión llamada presión de yacimiento o presión de formación. La medición conocida comúnmente como presión de yacimiento es una medición de la presión de los fluidos contenidos en los poros del yacimiento. Esta es la fracción de la presión de sobrecarga que está soportada por el fluido del sistema. Una presión normal de yacimiento es el nivel de contacto agua-petróleo. Se aproxima mucho a la presión ejercida por una columna de agua salada. A esa profundidad, el gradiente de presión hidrostática varía dependiendo de la cantidad de sal disuelta en el agua de formación. Normalmente el agua de mar tiene una salinidad de 55.000 ppm y un gradiente de presión de 0,446 psi-ft. Presión de burbujeo, análisis PVT. Condiciones de presión y la temperatura a las cuales sale la primera burbuja del gas en solución del petróleo. Cuando se descubren todos los yacimientos de petróleo contienen algún gas natural en solución. A menudo el petróleo está saturado con gas cuando se le descubre, lo que significa que el petróleo está reteniendo todos los gas que puede a la temperatura y presión del yacimiento, y que está en su punto de burbujeo. Ocasionalmente el petróleo estará subsaturado. En este caso, a medida que se hace descender la presión a la cual comienza a desarrollarse el primer gas a partir del petróleo se define como punto de burbujeo. La presión criconden-bárica es el punto de máxima presión a la cual existe en equilibrio la fase líquido con la fase gaseosa. Es la presión por encima de la cual no se puede formar gas pese a que se altere la temperatura. Curva de declinación. Se conoce como curva de declinación de producción a la representación gráfica de la historia de producción, que se obtiene al graficar la tasa de producción como variable dependiente usando el eje de las ordenadas y como variante independiente el tiempo y la producción acumulada, graficadas utilizando el eje de las abscisas, en cuyo caso se obtienen dos tipos de curvas de declinación de producción: la curva tasa-tiempo y tasa-producción acumulada. La declinación exponencial. La declinación exponencial ocurre cuando la variación de la tasa de producción con el tiempo es expresada como fracción de la tasa de producción. Este tipo de declinación ocurre generalmente cuando el yacimiento produce solo por la expansión del petróleo, lo cual significa que la presión del yacimiento excede el punto de burbujeo. Bajo estas condiciones, el factor de compresibilidad y permeabilidad y la viscosidad se consideran constantes. La declinación hiperbólica. Este tipo de declinación ocurre generalmente después que el drenaje por gravedad se ha convertido en el mecanismo de desplazamiento predominante y usualmente tiene lugar durante los niveles tardíos de agotamiento. La declinación puede cambiar a exponencial nuevamente en las etapas tardías. Y la declinación armónica. En un caso particular de la declinación hiperbólica, cuando el exponente de declinación b es igual a 1, y al igual que para la declinación hiperbólica, la tasa de declinación no es constante. Esta decrece de manera proporcional a la tasa de producción. Muchas gracias.